Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar sobre aspectos del recobro internacional en tiempos de incertidumbre. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que el escenario internacional viene marcado por una palabra, que es inestabilidad. Entonces, en este contexto, todas las empresas se enfrentan a numerosos riesgos, ¿no? Hoy en esta sesión lo que vamos a abordar es el riesgo de recobro y el riesgo de crédito y el recobro. Y para ello tenemos pues tres excepcionales expertos, tres ponentes maravillosos que nos van a dar pues cierta luz y nos van a ayudar a entender un poquito más qué cosas podemos hacer. En esta sesión vamos a tener una primera presentación que va a ir a cargo de Bruno de Mouras. Bruno de Mouras es nuestro director global en análisis macroeconómico y nos va a presentar un análisis sobre las tendencias macroeconómicas actuales y el impacto que tiene en la solvencia de las empresas. A continuación, daremos paso a Rita Carballo. Rita es analista de recobro internacional en COFACE España y nos dará pues, claves para el recobro internacional. A continuación, conoceremos un caso práctico, tendremos una entrevista con Eric Ravela, que es director de tesorería en ISNI. Os animamos a participar activamente en esta sesión. A lo largo de la sesión podéis ir dejando todas vuestras preguntas a través del chat y finalizada tendremos unos minutos para responderlas todas. Así que, sin más, voy a dar paso a Bruno de Moura, quien nos va a ofrecer esta visión macro. Ya os anticipo que Bruno es nuestro gurú en COFACE sobre macroeconomía. Entonces, seguro que nos aporta bastante luz. Bueno, las perspectivas económicas y creo que Gema ya lo dijo perfectamente, la palabra es inestabilidad, incertidumbre, obviamente, pero bueno, vamos a intentar un poco entender y ver cuáles son nuestras convicciones y qué puede pasar en los próximos meses y en 2026. Bueno, primero mencionar que obviamente la guerra comercial es una realidad. Estados Unidos impuso básicamente tarifas muy altas en muchos países. Estamos en niveles ya que no se vieron desde hace más de 100 años, básicamente en términos de proteccionismo americano. Em, pero yo diría primero que todavía no es el final de esa incertidumbre. Es verdad, bueno, hubo acuerdos, bueno, acuerdos, se puede llamar acuerdos que al final, bueno, Estados Unidos impuso a otros países, pero bueno, todavía faltan algunos países, y no de los menos importantes, casi todos más importantes de los emergentes, China, India, Brasil, con quien Estados Unidos todavía no tiene acuerdo. Con India se podría pasar algo ahora que India se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso, aunque obviamente será el segundo punto. Tenemos que ver en cómo se comprometieron estos países y si realmente van a cumplir sus promesas. Pero con China obviamente lo vimos el fin de pasado, que bueno, las tensiones siguen, que Trump en algún momento o sea, dijo que iba y amenazó con imponer 100% de tarifas. China al mismo tiempo dijo que básicamente van a restringir las exportaciones de tierras raras y claro, ahí vemos claramente que hay tensiones y que va a ser muy difícil conseguir un acuerdo entre estos dos países y sobre todo que las tensiones van a seguir probablemente en los próximos meses. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, o sea, sí Trump tiene una convicción y de las pocas que tuvo a lo largo de su carrera, más decir, política y de los últimos años y décadas, es que los aranceles son la solución. Los aranceles permiten recaudar más fondos y al mismo tiempo proteger la industria, hacer con que se relocalice la producción en el país. Bueno, pensamos nosotros que no va a ser el caso, que como muchos economistas que no va a funcionar eso, que al final más que llevar actividad a Estados Unidos va en realidad más a hacer con que a lo mejor se importe menos desde algunos países como de China ahora, pero que se va a importar más de otros países más baratos o donde haya menos aranceles y que por ende el déficit comercial americano va a seguir siendo muy alto. Cuando eso será el caso, ¿cómo va a reaccionar Trump?
la pregunta, yo creo, es, ¿será que él va a decir, bueno, eso no funciona, dejamos de imponer aranceles? ¿O será que él va a querer ir más lejos? En general, la gente extremista como él tiende a no realmente decir anular y cancelar sus decisiones, pero sobre todo pensar, bueno, al final es que no fui lo suficientemente lejos. Más que nada también porque, claro, todos, y la Unión Europea también se comprometió a invertir muchísimo dinero, 600.000 millones de euros, Japón igual, Corea, todos, bueno, y sabemos muy bien que eso no va a pasar, porque los estados no tienen ninguna forma, los gobiernos, de obligar a empresas a invertir. No somos China, no podemos nosotros decir, las empresas españolas o el gobierno decirle hay que invertir 50.000 millones de euros en Estados Unidos. Entonces, bueno, igual con lo de las compras de energía. Dijimos, bueno, sí, sí, o vamos a comprar miles de millones de energía. Es que ni necesitamos tanto dinero, tanta energía como lo que le prometimos comprarles. Entonces, bueno, una vez que Trump se dé cuenta que eso no pasó, cómo va a reaccionar, tenemos que ver. También habrá elecciones en Estados Unidos el año que viene y ahí también puede haber obviamente un impacto sobre cómo él actuará, porque si obviamente tiene las dos cámaras o si no tiene ninguna, eso obviamente cambiará también su acción. Pero por eso todavía hay incertidumbre, yo diría, y sobre todo también pensar en algunos sectores como semiconductores, porque claro, él está imponiendo cada semana a un sector más, a farmacéuticos, también ahora, la semana pasada o hace 2 semanas, en muebles, en madera, en un poco todo. Por eso hay más ahí por venir. Con Trump nunca uno está tranquilo. Y diría, para acabar esta parte, que también con México y Canadá por ahora muy bajos, aunque realmente no tienen acuerdo formal, pero porque normalmente por ahora todos los bienes que respetan el USMCA, el Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países, todavía están exentos de tarifas. Pero claro, tienen que renegociar ese acuerdo USMCA en 2026 y claro, Trump muy probablemente va a amenazar a estos países con imponer más tarifas si no, básicamente aceptan sus condiciones, así que más tensiones también por venir para estos países. La pregunta, una vez que uno, bueno, como vieron, ¿no? Les dije que tenemos un par de convicciones, pero aún así, dentro de esas convicciones, difícil saber realmente lo que va a hacer Trump, que a lo mejor tampoco él lo sabe todavía. Pero, ¿quién paga por ahora eso? ¿Quién está asumiendo el coste? Primero, lo que estamos viendo es que los precios de algunos bienes, de algunos productos, están subiendo. Sobre todo productos que vienen, por ejemplo, desde China, como pueden ver, los equipos de audios y otros productos, bueno, básicamente ordenadores y tal. Eso, es verdad, eso pasa ya en algunos productos. Vemos que en algunos productos, básicamente, pasan las subidas de los aranceles directamente al consumidor. Pero no es solamente eso. También, en muchos casos, puede ser el exportador. Eso por ahora solo lo estamos viendo, o casi solo lo estamos viendo, en exportaciones de bebidas, sobre todo de bebidas alcohólicas y sobre todo, por ejemplo, de tequila, de coñac francés o bueno, de whisky también. Pero eso no es lo que estamos viendo más en más productos. La mayoría de las veces es también el productor americano quien está sufriendo, quien está viendo sus costes subiendo. Sobre todo, por ejemplo, en términos de metales, en que estamos viendo, básicamente, exportadores sí, bajando un poco sus precios para básicamente bajar sus márgenes y mantenerse competitivos en el mercado americano a pesar de los aranceles, pero también hay esa parte, toda esa parte de transmitimos el coste a la empresa americana, al importador americano, y él es quien normalmente va a sufrir más. Pero yo diría que no es solamente el impacto directo, también hay la cuestión del impacto indirecto, en que ahí creo que nos va a tocar a todos o a la gran mayoría de los países. Porque por ahora, bueno, no hay acuerdo entre Estados Unidos y China, y lo más probable es que queden tarifas o aranceles bastante altos entre Estados Unidos y China. Y yo diría aquí no es algo nuevo, porque en realidad ya viene de 2018. 2018, cuando Trump, primer mandato, impuso tarifas sobre China y básicamente a partir de ese momento, cuando vemos a la derecha las exportaciones de China, la cuota de América del Norte, básicamente de Estados Unidos, en las exportaciones China no paró de bajar. Pero claro, eso no significa que las exportaciones chinas están bajando en general, no. Siguen subiendo, han seguido subiendo
como pueden ver, entre 2021 y 2024, pero también en los últimos meses. Y claro, eso significa que tienen que ir a algún lado. Es verdad, muy probablemente China va a exportar menos a Estados Unidos, pero lo que pasa es que, claro, ellos están buscando otros mercados y lo vemos claramente, que en los países del sureste asiático están subiendo y mucho las exportaciones chinas. Parte de eso son después reexportados hacia Estados Unidos. Estamos viendo un fuerte incremento en las exportaciones de Vietnam, de Tailandia hacia Estados Unidos, por eso, pero también algunos son directamente para estos mercados para consumir. Después también África, América Latina, Medio Oriente y también Europa está recibiendo cada vez más exportaciones chinas. Los últimos meses estamos viendo en muchos países europeos y claro, eso significa mayor competencia china eh, en el resto de las exportaciones mundiales, en el resto de los mercados, pero también, claro, en el mercado nacional e interior, porque, claro, China es su modelo de crecimiento. Por ahora intentan apoyar al consumo privado, pero está costando. Los chinos están consumiendo poco, básicamente, tienen poca confianza y en general el motor de la economía china claramente son las exportaciones, así que habrá claramente más que relocalizaciones en Estados Unidos o baja total general del comercio mundial, pensamos que habrá sí una redistribución, reconfiguración de los flujos comerciales y por ende, al final, más competencia china en los otros mercados. Y claro, esos temas todos, esa reconfiguración, llega a un momento complicado para la industria europea. Bueno, uno, cuando llegó la guerra en Ucrania, obviamente que subieron los precios de la energía, bueno, uno podía esperar que básicamente tenga un impacto, sobre todo cuando se dispararon totalmente los precios del gas, sobre todo, sobre la industria europea. El problema es que desde aquel entonces no repuntó realmente la industria. En España aguanta bastante mejor, aunque lo podremos hablar después si tienen preguntas del por qué, pero aquí tenemos que enfocarnos sobre todo, yo creo, en la principal industria a nivel europeo, es Alemania, donde no repuntó y sobre todo estamos viendo al principio a lo mejor algún repunte en los últimos meses, pero bueno, el último punto realmente da miedo. Tenemos que ver si eso sigue, si no va a repuntar al final después de un par de meses, pero lo que estamos viendo sí es, por ahora, le está costando a la industria europea realmente dar un salto y volver a lo que era en 2019. Porque, claro, el tema es que la industria automotriz tiene muy poca demanda en Europa y el resto del mundo tiene la competencia, obviamente, en el mercado chino de empresas chinas. Después, otro tema, obviamente, exportar a Estados Unidos está cada vez más complicado por las tarifas. Y después, en todo lo que son industrias que son intensivas en energía, ahí sí que todavía no son competitivas las empresas europeas y por ende está muy complicado. Ahora, la buena noticia, primero, son que normalmente los tipos de interés no van a volver a subir en los próximos trimestres. Normalmente se van a mantener las tasas al 2%. Si hay un problema con Francia por la cuestión política y de presupuesto, a lo mejor podría, o con Alemania, a lo mejor podrían bajar una vez o dos más, pero por ahora realmente el escenario central es que se va a mantener los tipos de interés a ese nivel bastante eh, elevado comparando con 2019, pero bastante más bajo de que hace 2 años. Y sobre todo el giro fiscal alemán, bueno, van a gastar mucho en industrias, en infraestructuras, van a gastar mucho también en la industria militar. Habrá que ver ahora cómo eso realmente entra en la economía, si realmente eso después favorece a la economía local o a la industria europea. Todavía hay esa duda de cuántos puntos de PIB eso va a permitir dar a Alemania estos miles de millones anunciados el año pasado y este año. Pero todavía vemos que hay alguna duda ahí. Algunos puntos de los últimos meses daban algo de esperanza para la industria europea, pero pensamos también que hubo parte de anticipación de los importadores americanos que importaron bastante antes de que entren en vigor las tarifas y que ahora ha bajado y que ahora vemos que la tendencia todavía no es tan buena y todavía es un poco complicada. En ese contexto, nuestras previsiones de crecimiento son todavía de una desaceleración de la economía mundial.
creo que no es sorpresa con todos los riesgos que estamos mencionando. Ahora, obviamente, tampoco estamos hablando de una recesión a nivel mundial. Lo que estamos hablando es un crecimiento que debería ser un 3% más o menos en general, y que, porque es el potencial de la economía mundial, y que al final estamos, bueno, bastante por debajo y nuevamente el año que viene más todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, Europa, ya lo mencioné, el repunte tiene que venir de Alemania. Tenemos esa duda de la magnitud de ese repunte. Como les dije, hay bastante incertidumbre sobre cómo todos estos gastos van a entrar realmente en la economía, si eso va a favorecer la industria local o no. Francia y Italia no deberían repuntar el año que viene, todavía cosas complicadas en estas economías. España más sólida, como siempre, o como en los últimos años, de la región. Y Estados Unidos, un crecimiento que no es tan malo, menos de 2%, pero tenemos que pensar que con todo lo que ha bajado de impuestos Trump, con su Big Beautiful Bill, él básicamente está gastando más. Y aún así, básicamente está desacelerando la economía. Eso, claro, significa que tenemos ahí un problema y que realmente hay algo que no está funcionando bien, que no es eficiente. Realmente esta incertidumbre y las tarifas que están impactando la economía, sobre todo ahí en Estados Unidos, la gran mayoría del crecimiento del PIB en el primer semestre fue de las inversiones en inteligencia artificial. Más allá de eso, no hay mucha inversión, hay más un poco están esperando un poco. Y China, desaceleración que se viene, porque bueno, exportaron bastante ahora a Estados Unidos por efectos, como siempre, de anticipación de lo que iba a pasar, de las tarifas, apoyaron bastante al consumo, pero con subsidios temporarios, en que eso ya se terminaron ahora. Entonces, bueno, pensamos que sí va a desacelerar la economía china y por eso tenemos economía mundial con zona de euro estable, Estados Unidos estable, pero China que normalmente va a desacelerar. Eso obviamente, cuando después pensamos en los concursos empresariales, significa que, bueno, no es gran sorpresa que todavía tenemos más concursos que antes del COVID y antes, hasta yo diría, como pueden ver, a nivel mundial estamos en niveles de 2014, 2015 en términos de concursos. Ya no hablamos de aceleración de los concursos a nivel mundial, sino de estabilización, pero estabilización a un nivel más alto. Cuando vemos por países a la derecha, hay bastantes líneas de todos los colores, diría 100 es el nivel de 2019. Entonces, claro, primero vemos que en todos los países, o casi, estamos por encima. 2019 estamos con niveles de 20, 30, 40% por encima. Aunque ya no vemos aceleraciones, vemos ahí una estabilidad, a lo mejor en Alemania podrían sí seguir repuntando. Estados Unidos es un poco diferente porque, claro, hubo crecimiento muy fuerte en los últimos años, ahí fuerte dinamismo, por eso están al nivel 2019, o sea, al nivel normal, pero yo creo que tenemos que mencionar que ahí pensamos sí que van a repuntar. Vimos ya en los datos del eh, tercer trimestre, los primeros que estarían subiendo y no es ninguna sorpresa cuando vemos que de los que van a más sufrir y absorber los aranceles serán las empresas locales, entonces sí pensamos que ahí van a subir los concursos. Más allá de los números de los concursos, yo diría que tenemos que tener cuidado, y es lo que vemos nosotros, que está subiendo el tamaño, está creciendo el tamaño de los concursos, sobre todo en Europa, que sea Francia, Alemania, Reino Unido, en general, el coste para la sociedad, el coste financiero, el coste en términos de empleo, está subiendo en estos países y por eso sí, diría yo, hay insolvencias sí, hay concursos sí, no estamos hablando de un tsunami o un nivel que se estabiliza a nivel más altos, pero sí, a lo mejor lo que puede preocupar un poco más es el tamaño de estos concursos y al final un impacto más fuerte también en las economías. Y para terminar, un tema que yo creo que no es de los menos importantes en el mundo en el que estamos viviendo, el riesgo político y hasta diría geopolítico. Tenemos nosotros en COFACE un índice de riesgo político. Si tienen preguntas sobre la metodología después les podría contestar con muchísimo gusto, y que, bueno, actualizamos todos los años. Y pueden ver que lo que salió de este año, que justo acabamos de actualizarlo, es que estamos con niveles, bueno, históricos más altos que en el COVID en el riesgo político. Sobre todo, es verdad que porque dentro hay conflictos, y vemos que conflictos a nivel mundial
hay bastantes. Y también, bueno, hay todo lo que es después la fragilidad política y social. Y ahí lo que vemos claramente es que en muchos países, por ejemplo, si nos enfocamos en Estados Unidos, creo que no es ninguna sorpresa ver que ha subido y mucho el nivel de fragilidad. Sobre todo, bueno, yo diría que si comparamos con antes la pandemia, por la inflación, pero también sobre todo por problemas o está cayéndose básicamente la libertad política y sobre todo de expresarse en Estados Unidos. Por ejemplo, las instituciones están más débiles y esto obviamente no hablamos de nuestra análisis, sino de indicadores que seguimos obviamente desde hace más de 10 años y que muestran que está deteriorándose claramente la democracia americana. Después, en muchos otros países, lo que estamos viendo también ahí es, estos países todos que yo mencioné aquí o ven en el gráfico, son países donde hubo disturbios en los últimos meses, básicamente. No sé si lo vieron, pero bueno, en Asia también hay muchos de la generación Z, bueno, en Marruecos también, Serbia también hubo. En todos estos países tuvimos claramente disturbios ya y vemos que eso se entiende al final, porque lo que vemos son, o en muchos países, corrupción que está subiendo, desigualdades también que están subiendo, conflictos que también está creciendo a nivel mundial, bueno, y eso se suma obviamente a la inflación y en muchos países deterioración de lo que es la democracia liberal. Y por ende al final tenemos más fragilidad política y social y pensamos que, como les mencioné, por lo que vemos, hay cada vez más probabilidad de que eso surja con impacto a veces en la economía, otras veces menos, pero sí, obviamente, eso más riesgo político hay y más, obviamente, después probabilidad tiene que eso tenga un impacto al final sobre las empresas y sobre la economía a nivel mundial. Muchísimas gracias. Después contestaré a todas vuestras preguntas al final del webinar y por ahora doy paso a mis colegas. Pues muchísimas gracias, Bruno. O sea, un análisis súper completo que te agradecemos. Ahora voy a dar paso a Rita. Rita, como os comentaba, es responsable de Recobro Internacional en Confaz España. Es toda una experta en recobro y además me voy a lanzar también a compartir y a desvelar que es una apasionada de la multiculturalidad. Así que para mí es un placer tenerla como compañera y estoy segura que os desvelará claves para el recobro internacional. Os dejo con ella. Adelante, Rita. Muchas gracias, Gemma. Voy aquí a compartir un momento. Bueno, gracias, Gemma, por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir y aprender también con vosotros. Me presento, mi nombre es Rita Carballo. Llevo 17 años en el departamento de recobro de COFACE, gestionando deudas con deudores internacionales y con clientes acreedores españoles. Como puedes imaginar, a lo largo de estos 17 años he podido gestionar muchísimos expedientes de recobro con las más variadas casuísticas, desde fraudes, concursos, litigios, en prácticamente todo el mundo. Algunos desafortunadamente cerrados sin éxito y otros, afortunadamente, muchos otros cobrados con éxito, recuperando la deuda a favor de nuestros clientes. A modo de introducción, me gustaría presentar nuestro equipo de recobros, ¿vale? Para explicar un poco cómo trabajamos, cómo hacemos el recobro. Nuestro equipo está compuesto por gestores de recobro que son especialistas con elevado conocimiento del marco legislativo, de las herramientas de negociación, de los medios de pago, y realizamos gestiones de recobro tanto por teléfono como por carta en las primeras 24 horas de recibir el expediente en nuestro sistema. Es una gestión muy ágil, muy rápida y además también gestionamos, realizamos visitas a través de una agencia externa de recobro. Una vez finalizada esta gestión
donde intentamos recuperar la deuda, evaluamos la reclamación judicial y asignamos el expediente a un despacho de abogados externo colaborador con COFACE. Obviamente que para hacer esta gestión manejamos bases de datos internas y externas, como por ejemplo el registro público mercantil, el registro de la propiedad, el BOI, entre otros. No voy a entrar en detalle. La gestión judicial internacional también es compuesta por un equipo de abogados experto que facilitan la comprensión de los complejos procedimientos judiciales y que están en contacto directo con el despacho de abogados. El equipo internacional, también compuesto por abogados, donde me incluyo, coordinamos la gestión de recobro entre el acreedor, nuestros asegurados, nuestros clientes en España y los deudores en todo el mundo. Digamos que somos el puente entre nuestro cliente que está en España y un corresponsal local que está en contacto directo con el deudor. Realizamos, por lo tanto, el recobro de deudas desde el país del deudor, en su idioma y con conocimiento del entorno económico y legal. Yo suelo decir, este es un poco un resumen de lo que os comentaba: gestión amistosa, gestión precontenciosa y gestión judicial. Suelo decir uno de los mayores desafíos, sin duda, para las empresas que operan a nivel global es asegurar el cobro efectivo de sus cuentas por cobrar. Comprender el contexto del recobro internacional es esencial porque nos deparamos desde luego con una diversidad jurídica. Cada país tiene su propio marco legal para el recobro de deudas. Por ejemplo, lo que funciona en España no funciona en Marruecos o en México o en China. Tenemos una moneda, una cultura distintos y que al final son barreras que, si no se manejan bien, dificultan el proceso. La forma de negociar en Asia, por ejemplo, es muy distinta a la forma de negociar en Sudamérica, por ejemplo. Cuanto al tema de la moneda, muchas veces es difícil para una entidad extranjera realizar transferencias bancarias por el bloqueo que hay en los propios bancos, y tener una entidad local que pueda recibir esos importes es sin duda una ventaja. Como no, el riesgo reputacional también existe. Un mal manejo del cobro puede dañar relaciones comerciales futuras o la propia imagen de una empresa. Y vamos entonces a las claves. Desde luego, la prevención desde la documentación. Lo importante es la documentación. Y aquí yo me refiero a la documentación básica de una operación comercial. Los pedidos. Yo sé que hay muchos sectores de actividad por teléfono, pero los pedidos a la hora de demandar son esenciales, tener los pedidos por escrito. Para poder presentar una demanda y para poder saber quién ha pedido esa mercancía. Un contrato entre las partes. Hay países donde el contrato es esencial para la operación comercial. Estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, donde requieren que haya un contrato donde establezca la moneda, los métodos alternativos de resolución de conflictos, las penalizaciones por mora, entre otras cuestiones. Hablamos en pedidos, contratos y facturas. Qué importantes son tener facturas claras donde establezca las cantidades, los precios, los datos de pago, los Incoterms, cuando se establezcan Incoterms, donde es posible con esos Incoterms evaluar la responsabilidad en caso de conflicto. Los justificantes de entrega de la mercancía. Qué importante es tener un CMR firmado o un justificante en cómo el comprador ha recibido esa mercancía correctamente. La clave 2, la gestión profesional y proactiva de la deuda. La rapidez y la profesionalidad hacen la diferencia en el recobro. Hacer un seguimiento temprano de las facturas impagadas hace con que se recobre la deuda, hay una mayor probabilidad de recuperación de la deuda. Hay que controlar los plazos de prescripción, principalmente en determinados sectores de actividad. Estamos hablando de servicios de transporte. Hay países donde el plazo de prescripción es muy corto
y depende de cada sector de actividad. Incluso los propios hitos para interrumpir la prescripción son muy distintos de país para país. Son todos factores que hay que tener en cuenta. La clave 3, yo diría una comunicación multilingüe, multicultural. Tener personal capacitado para tratar con distintos perfiles culturales, con un enfoque empático, pero firme. Y en COFACE tenemos gestores de recobro amistoso, despachos de abogados, colaboradores locales, que realicen la reclamación judicial en representación de nuestros clientes y tienen un conocimiento de la ley local, de la cultura, de los procedimientos locales, saben cómo dirigir, saben cómo respetar, saben cómo empatizar, qué importante es, ¿no?, con las costumbres y con la cultura, incluso con la religión local. Por ejemplo, en los países de Ramadán sabemos perfectamente que es muy improbable que la mayoría de las inactivas no trabajen en ese periodo. Hay que adaptar, por lo tanto, el enfoque según el país del deudor. La clave 4, hablamos entonces de una gestión local de la deuda. Tenemos un conocimiento de la legislación y la cultura del país. Clave 5, cómo no, una estrategia legal inteligente. No siempre ir a juicio es la mejor opción, pero cuando lo es, hay que estar preparado. Digo esto porque evaluar la viabilidad judicial, la viabilidad económica y legal de una demanda es muy importante. Porque hay países, hablo en concreto de los países anglosajones, donde los abogados cobran una tarifa a la hora, puede ser completamente inviable avanzar con la demanda. Porque puede haber casuísticas donde el propio coste supere el importe a reclamar. Por lo tanto, puede ser una decisión antieconómica avanzar con la demanda. Es importante también verificar si la empresa está activa, si tiene bienes, cuándo es posible realmente hacer esa verificación patrimonial previa a la demanda. Hay que evaluar qué tipo de reclamación va a presentar. Si vamos a instar un concurso, hay países donde es fácil instar un concurso para reclamar una deuda, para presionar al pago de la deuda. Si vamos por la vía del monitorio, si vamos por un procedimiento declarativo civil, es decir, hay que conocer el tipo de procedimiento in situ para saber cómo reclamar esa deuda a nivel legal. Y también, como no, hablaba de la documentación para la operación, la documentación para demandar. Hay países donde la documentación tiene que ser apostillada con apostilla, tiene incluso que ser tramitada por la sección consular de cada país. Hablamos de los países, por ejemplo, de Sudamérica, los países de Emiratos, donde requieren que la documentación sea otorgada y reconocida en una embajada. Y por lo tanto son todo casuísticas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar y, como no, acceso a la información comercial, como os hablaba hace un momento. O sea, para poder verificar realmente si es una empresa solvente y si merece la pena avanzar con la demanda. Para terminar, yo diría que el conocimiento local es poder. O sea, es un resumen de todas las claves que os comentaba. Y en COFACE estamos presentes en más de 200 países. Sea como entidades COFACE, sea como entidades subcontratadas por COFACE, es decir, agencias de recobro y despachos de abogados locales. Esas entidades, si son externas a COFACE, están sujetas a un estricto cumplimiento de la normativa interna de COFACE e incluso la normativa del país donde están. Concluyendo, ya estoy terminando, ya estoy llegando a mi hora, que me han facilitado los minutos. Yo diría que un recobro internacional no es simplemente cobrar una factura fuera del país. Es una gestión que combina una estrategia preventiva, una gestión profesional, alianzas locales, una inteligencia legal y una mejora continua. No hay fórmulas mágicas, no hay milagros, como decimos en recobros, pero sí hay claves que aumentan significativamente las probabilidades de éxito. Y en un mundo que está cada vez más interconectado, más globalizado, saber cobrar es tan importante
saber vender, ¿vale? Y es todo. Muchas gracias, Irache. Ya fue. Hola, Gemma. Voy a dejar de compartir. Aquí estoy, Rita. Muchísimas gracias. Me sentí perdida, pero gracias por acompañarme. Nada, ha estado fantástico. Muchísimas gracias por esta visión tan práctica. Bueno, los problemas técnicos es a los retos a los que nos enfrentamos con este tipo de sesiones, pero reto superado. Y de todas formas, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, necesidad de conocer algo más, pues ya sabéis todos que estamos encantados de atenderos y resolveros cualquier cuestión. Así que muchas gracias, Rita. Y ahora, a continuación, bueno, pues tenemos el privilegio de conocer el caso práctico de ISDIN, ¿vale? Si alguien no conoce ISDIN, pues que sepa que es una compañía que este año cumple ya 50 años y es líder en el mercado de fotoprotección y cuidado de la piel. Por arrojaros algunas cifras, ISDIN está presente en 64 países, 14 filiales de presencia directa. Tiene 2.000 empleados y su volumen de ventas supera los 650 millones de euros, casi nada. Y el 60% se hace en exportación, con lo cual yo creo que es un caso práctico. Iba a decir caso de éxito, pero Eric me dijo en su modestia, oye, no digas de éxito. Yo creo que sí, también es un caso de éxito. Y vamos a conocer de manos de su director de tesorería, de Eric, bueno, pues cómo hacen, ¿no? Cómo han afrontado esta gestión de los riesgos que hemos contemplado y que hemos visto que son tantos y tan variados, ¿no? Y también cómo hacen el recobro. Entonces, Eric, muchísimas gracias, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. ¿Qué tal? Buenos días, Gemma. Gracias por la invitación. La verdad que me metiste en un buen lío, pero estoy agradecido de colaborar con vosotros, muy agradecido. Ya llevamos pues muchos años, con lo cual creo que era importante, ¿no?, reflejar este trabajo que llevamos haciendo. Pues perfecto, muchísimas gracias, Eric. Y además que tu visión va a ser yo creo que de gran valor, ¿no?, para todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión. Entonces, bueno, hemos montado un formato modo entrevista. Entonces, para comenzar un poco como aperitivo, ¿no?, nos gustaría conocer, bueno, pues a la hora de vender, ¿cómo evaluáis la solvencia de estos clientes? ¿Qué herramientas disponéis en ISDIN para evaluar bueno, pues estos riesgos, ¿no?, y tomar decisiones? Cuéntanos. A ver, nosotros como herramienta principal dentro de ISDIN lo que tenemos es el seguro de crédito, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros tenemos una política muy conservadora dentro del grupo ISDIN e intentamos, en la medida de lo posible, que todas las ventas estén aseguradas. ¿Qué es lo que te da? Te da la tranquilidad de que la venta está asegurada, pero a mí lo más importante también en el seguro de crédito es la información que te da. Te da de primera mano que sois vosotros, las entidades aseguradoras, los que tenéis muchísima más información de lo que podemos tener un ISDIN o una empresa pequeña, ¿vale? Entonces, no solo también son ya pues, las cuentas anuales, ¿no?, que tenéis vosotros de primera mano, sino también es información que disponéis, ¿no?, porque tenéis una gran red de información que esto nos sirve a nosotros para tomar decisiones en cuanto a crédito. Ya nos ha dicho antes Rita, presencia en 200 países, imagínate todos nuestros analistas trabajando, ¿no? Pues sí, algo de información, algo sabemos, algo tenemos, sí, pero bueno, siempre es imprescindible, ¿no? Yo creo la colaboración entre cliente y aseguradora, ¿no?, el trabajar, ¿no?, de esa forma conjunta. En cuanto a vuestra política de crédito, ¿cuáles dirías que son vuestros principios generales? A ver, esto sí que le he hecho la puntualización antes, pero es importante, ¿no? Porque cada empresa es un mundo y en este caso, en nuestro grupo, ¿no?, el principio por el que nos regimos en cuanto a crédito es que somos muy conservadores, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, sí que también nos basamos en una relación muy directa a la hora de escoger el cliente o no,
pero siempre y cuando esa venta tenga que estar cubierta. De hecho, me he quedado con una de las cosas que decía Rita, que decía que importa también la venta. Importa, o sea, cobrarlo importa, pero importa cómo realizas la venta, ¿sabes? Entonces, Sí, es uno de los puntos clave el ser conservadores. Ajá. ¿En algún caso tenéis límites de crédito internos para, no sé, países o clientes que no tengáis asegurados? Sí, y de hecho, claro, lo que hablábamos ahora en esta webinar precisamente es a nivel de exportación, ¿no? Entonces, claro, estamos muy acostumbrados, estamos en España fincados todos, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados, pero no es lo mismo cuando tienes que hacer negocios en Latinoamérica o como mencionaba Rita, ¿no? En países musulmanes, o nosotros estamos en Middle East, en los que no siempre el crédito es el deseado. No siempre la cobertura que tienes es la deseada, ¿no? Entonces, aquí sí que nos enfrentamos a riesgos propios de país. Ya puede ser por un país concreto, como puede ser un Bolivia o puede ser un Libia, etcétera, ya es riesgo país, o porque los partners en los que nosotros colaboramos no tengan las dimensiones necesarias, ¿no?, a nuestros requisitos de negocio, porque nosotros queremos crecer más rápido de lo que puede crecer el propio cliente, ¿no? ¿Vale? Entonces sí que hay unos momentos de evaluación de riesgo propio de ISDIN, ¿vale? O sea, no todo lo puede cubrir una aseguradora de crédito, eso es cierto, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo. Entonces, aquí, a partir de aquí, sí que nosotros hacemos estudios internos de hasta cuándo podemos, ISDIN, tomar riesgo. Sí que en algún caso, mencionarlo y por acabar la pregunta, sí que en algún caso concreto sí que les pedimos una carta de crédito. Son casos muy contados, pero sí que los volúmenes ya empiezan a ser relevantes en cuanto a exportación, por lo que decías antes, o sea, el 60% de las ventas son de exportación y los volúmenes ya son relevantes. Llega un punto que sí, ISDIN puede tomar también riesgo, pero con cuidado. Ya. Bueno, siempre prevalece vuestro espíritu conservador, pero obviamente al final cierto riesgo también tiene su recompensa, ¿no? Que claro. Es crecer, claro, al final ¿no? Crecemos juntos, ¿vale? O sea, nosotros, como cualquier otra empresa, estoy seguro que todos hacen lo mismo, pero tomamos al cliente como nuestro partner, ¿no? Entonces, a mí me interesa que crezca el partner porque si crece el partner, crezco yo. Entonces, aquí tiene que haber un acompañamiento, que eso es otra de las cosas. Digo, bueno, yo no voy a decir nada porque lo está diciendo todo Rita, ¿no? Pero es muy importante el acompañamiento, ¿no? Y el contacto directo con el cliente, ¿vale? Es la clave para la venta. Para nosotros también en COFACE, ¿eh? El contacto con el cliente y esa proximidad es clave. Claro. Oye, y hablando de riesgo, pues al final hay otra R que siempre acompaña, que es el recobro, ¿vale? Entonces, en cuanto al proceso de recobro en ISDIN, ¿cómo organizáis internamente esta actividad? A ver, nosotros tenemos una peculiaridad porque, como hemos comentado, ¿no? 60% es exportación, con lo cual tenemos que tener un Customer Service en cada uno de nuestras filiales. ¿Por qué? O sea, en este caso lo podríamos tener todo centralizado, yo soy fan de la centralización, ¿no? Pero en este caso, uno de los puntos que tocaba Rita es la culturalidad y la especificidad de cada uno de los países. Entonces, no es lo mismo tener un Customer Service en México que tenerlo en España, no tiene nada que ver, porque la persona que está en México conoce perfectamente la cultura, ¿vale? Entonces, es clave tener ese contacto directo para tener la primera toma de contacto, la venta, tal. Pero como apuntas tú en recobro, ¿no? También es clave en eso, porque no todo es un mail frío o una llamada fría, ¿no? Sí que tenemos por supuesto, tenemos sistemas automatizados en cada una de las filiales por unos plazos. Primero es la llamada, luego es el email, luego es una carta. Vale, sí, pero tiene que haber un contacto de una persona, ¿vale? A pesar de eso, si en esa primera vía amistosa no tiene éxito, entonces es aquí donde también tenemos herramientas de recobro, como son nuestras aseguradoras.
No es propiamente seguro de crédito, sino que ya a la aseguradora le pedimos que nos realice esta función, ¿vale? Entonces, hay un plazo también. Sí, bueno, o sea, hay un plazo también. Nosotros lo tenemos montado algo específico, no sé si en mercado existe o no, entiendo que sí, pero tenemos lo que se le llama un early collection, que es un recobro amistoso por parte de la entidad aseguradora de crédito. Si en ese caso ese recobro amistoso no surge éxito, entonces sí que ya nos veríamos obligados a una declaración de un siniestro, ¿vale? Esto es en el caso de todo lo que tenemos cubierto y lo que no tenemos cubierto. De hecho, una de las entidades sois vosotros, ¿no? Tenemos un programa de Pure Collection, que es el recobro puro y duro ya sin que esté asegurado, ¿no? Tenemos la experiencia reciente en Italia, creo que es importante reconocer el mérito y el éxito, ¿no? Porque es una de las cosas de las que hablaba Rita, ¿no? Que es la importancia de tener equipo local. Y bueno, confiamos con vosotros en un par de años de gestión y la verdad que ha sido un éxito, con lo cual, oye, las cosas hay que decirlas y hay que mencionarlas, ¿no? Creo yo. Te doy muchísimas, o sea, las gracias por esta cuña publicitaria. Yo que soy comercial y estoy aquí contenida, pues bueno, qué mejor. Ya sabes que yo publicidad ya sabes que a mí me cuesta, pero o sea, el trabajo bien hecho creo que hay que demostrarlo y hay que decirlo, ¿no? O sea, porque pues si no ya lo haríamos nosotros, ¿no? O sea. Claro. Bueno, pues yo te lo agradezco y ya, bueno, pues mira, te cojo el testigo y ya lanzo, bueno, pues a todos nuestros asistentes y audiencia, que si alguno quiere información, obviamente yo encantada la daré, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Bueno, por último, yo creo, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutitos. No sé si hay algo por destacar, Eric, un poco para rematar, alguna recomendación para estas empresas exportadoras que nos estén escuchando, algo a modo de cierre para dar paso a las preguntas que nos quieran lanzar, algo que quieras resaltar. Buena pregunta. Claro, seguro que no estoy descubriendo América, ¿no? Pero tienes que ir acompañado de alguien, ¿vale? Es muy complejo tú plantar la bandera, empezar de cero en un país, en una cultura que no conoces. Entonces aquí tienes que ir acompañado de alguien, ya sea un seguro de crédito, una empresa especializada. Y otra recomendación sí que es el contacto continuo con tu partner, ya sea pidiéndole las cuentas anuales de primera mano. Estamos muy acostumbrados, que aquí es muy fácil, pero como decía Rita, hay unas épocas del año, por ejemplo, que hacen el Ramadán, cierran la persiana, ¿no? Hay otros países en los que no te comparten cuentas anuales, por mucho NDA que firmes o por mucho que no. Entonces, tiene que haber, más que un cliente, es un partner diario, ¿no? de confianza. Y no solo de unas cuentas anuales, que es algo frío, sino de acompañamiento de negocio. A nosotros hay algunos clientes que incluso nos llegan a pasar el sell-out, que son requisitos, pero que no es tan fácil, ¿sabes? Y un poco el ayudar a crecer la empresa. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Eric. La verdad es que lo haces todo muy fácil y es un placer esta sesión y colaborar con vosotros. Muy bien, pues ahora voy a pedir a Bruno que se una y vamos a dar paso a las preguntas que nos hayan dejado en el chat. Os animo también a todos los que estáis conectados, si alguno está tímido también, que las lance. Si no nos da tiempo a contestar todas, pues si nos dejáis vuestros datos de contacto, os responderemos. Y bueno, pues mientras vamos recibiendo todas las preguntas, pues también os voy a pedir un aplauso a estos ponentes tan fabulosos, que podéis hacerlo en la manita que tenéis abajo a la izquierda en reaccionar. Entonces, yo voy a lanzar el primer aplauso. Aquí está. Mirad cuántos aplausos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchos aplausos y corazones, ¿eh? Esto no sé cómo interpretarlo. Con tu amor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues os voy a lanzar, a ver, algunas de las preguntas que estoy viendo por aquí. Para Bruno,
nos preguntan, oye, ¿qué sectores están mostrando mayor vulnerabilidad en términos de insolvencias debido a la guerra comercial? Algo hemos comentado, Bueno, pero sí. cuéntanos. Bueno, en términos de sectores, yo creo que, bueno, los sectores industriales son los más expuestos, ¿no? En términos de guerra comercial, de aranceles, porque obviamente en general lo que vemos son a lo mejor más insolvencias del lado de la construcción, por ejemplo. Eso pasa en todos los países, y también en algunos servicios, ¿no? Donde estamos viendo, por ejemplo, una desaceleración del consumo o una falta de reactivación del consumo en Europa de los hogares, que eso explica más insolvencias, yo diría, del lado de los servicios y a particulares y en la construcción. Pero en lo que es o son realmente los aranceles, ahí claramente tiene un impacto sobre todo sobre sectores industriales, y ahí vemos que los más impactados por ahora serían la industria automotriz, los metales también, porque obviamente son los que, y sobre todo los metales son los que sufrieron más aranceles por ahora, y después estos metales más caros, por ejemplo, en Estados Unidos, llegan también, obviamente, mayor costes en la construcción, en la automotriz, y por eso. Y como te mencioné ahora, bueno, vemos claramente que la industria automotriz está pasando por momentos complicados, y como dije también, yo creo que ahí la guerra comercial no ayuda, y los aranceles suman, ¿no? Con muchos temas estructurales, pero suman también en un contexto complicado, diría. Pues gracias, Bruno. A ver, aquí tenemos una pregunta dirigida a Rita, que nos preguntan que cuál dirías que son estos momentos, bueno, también serviría para Eric con esta presencia tan global. En estos momentos, ¿cuáles son los países más complejos para gestionar un recobro de una factura impagada? Si es una fase amistosa, ¿vale? Yo diría que es Rusia. Rusia está siendo bastante complejo el tema del recobro, porque hay dificultades para realizar pagos en euros a entidades europeas, porque no hay comunicación interbancaria con algunos bancos, y está siendo bastante complicado. O sea, Rusia no es un país fácil a la hora de recobrar a nivel amistoso, digamos. Y a nivel legal, Gemma, yo diría que los países asiáticos es muy complicado demandar, es difícil. Son países con sistema jurídico muy proteccionista, donde incluso requieren que toda la documentación sea legalizada en la Embajada de China en España, y por lo tanto dificultan muchísimo a la hora de reclamar una deuda en fase legal. Entonces, claro, ahí es lo que hablaba, hay que tener una estrategia inteligente para decidir si realmente compensa o no avanzar. Y es un poco eso. Yo diría que en fase amistosa Rusia y en fase legal todo lo que es Asia. Perfecto, pues gracias, Rita. Entonces os quiero agradecer en primer lugar a vosotros muchísimo vuestra participación, predisposición, conocimiento en esta sesión. Quiero dar muchísimas gracias también a todos los asistentes que habéis estado aquí, que nos habéis estado atendiendo y que nos habéis aplaudido. Yo ya también me voy a incluir en los aplausos. Y nada más, cualquier consulta estamos a vuestra disposición, encantados de atenderos. Gracias una vez más y hasta la próxima.